Bueno, ahora sí empezamos formalmente, ¿no? Eh, bueno, qué lindo es estar en la casa de la iglesia, ¿no? En el templo, aquello que hemos consagrado para este uso, ¿no? Y mi tema de hoy tiene que ver con el hablar, con las palabras, ¿no? Hay mucho para hablar de las palabras y a lo largo de toda la Biblia, ¿no es cierto? Siempre hay una advertencia acerca de nuestro hablar, ya sea, eh, puede que lo dice en forma, ¿no? Refiriéndose al habla, refiriéndose a la lengua, refiriéndose a las palabras, ¿no? Todo lo mismo. Pero, en fin, ese es el tema, ¿no es cierto?, a lo que yo me quiero referir brevemente en esta noche. Eh, no sé si a ustedes yo les vengo casi todas las veces que estoy acá, les hago casi la misma pregunta, ¿no? Y que para mí la vida cristiana tendría que ser diferente, ¿no? Y yo me he hecho como un ideal de la vida cristiana. No sé si usted se ha hecho un ideal de la vida cristiana. Yo voy a pedir ahora, como es un micrófono acá tengo, ¿no? Y yo lo voy a visitar a usted, voy a pedir al camarógrafo que me siga con la cámara, así hacemos bien, ¿viste? Como la televisión, así ya, entonces, ¿no? Como los noticieros, ¿viste? Le ponen el micrófono y usted habla. Así que lo vamos a hacer así, ya, hacémoslo bien, porque si no, ustedes me dejan solo a mí, porque a ustedes no lo ven, entonces, ¿usted cree que se va a poder esconder? Ya nadie se esconde más, ya no se puede ocultar en ningún lado, siempre está expuesto. Este, ¿no? Entonces, ese es, ¿no es cierto? Me he hecho un ideal de la vida cristiana. Pero no porque a mí se me ocurrió, porque alguien me pintó algo, por lo que yo leo en la palabra de Dios. Y por la experiencia de ya 40 años hace que he conocido al Señor y que hemos transitado, ¿no? Esta hermosa vida que el Señor me hizo conocer, ¿no? Por allá por mayo del año 81. Entonces, y el ir conociendo la palabra de Dios y las experiencias con Dios, entonces uno tiene que ya como que hacerte un programa de vida, anhelar, buscar lo que Dios promete en su palabra para sus hijos. Entonces yo tengo un ideal de vida cristiana, del transcurso de la vida y del final de la vida también, ¿no? De cómo vivir una vida cristiana y de cómo morir una vida cristiana. Y entonces no puedo salirme de ahí. No puedo decir que la vida cristiana es difícil, es complicada y es esto y capaz que sea difícil, no sé, es la vida que yo aprendí a vivir desde que tenía 20 años, ¿no? Y entonces como que no, prácticamente no conozco otra vida más que la vida cristiana. Una vida donde la palabra de Dios nos enseña a ser disciplinados, ¿no? Eh, ordenados y nos enseña a tener control de sí mismo. Y control, por supuesto, también de lo que hablamos. Así que entonces para eso, para tal tema de hoy, les invito a que abran su Biblia en la carta del apóstol Santiago. Allí Santiago capítulo 3. Posiblemente, o yo le hago la pregunta y acá ya vamos a empezar a salir. ¿Quién le quiere salir primero en cámara? A ver.
Vamos a hacer, ¿cómo es el que jugaban los chicos, viste? Ta, te, ti, suerte para ti. Ah, así era. ¿No? Bueno, ¿el camarógrafo está listo para seguirme? Está en otra, no está escuchando. Bueno, a ver, le pregunto y después usted levanta la mano, entonces ahí lo asistimos. Yo pienso que la emisión de las palabras, de hablar bien y de hablar mal, tienen el mismo costo. ¿Qué opina usted? Ahí va, agarrarlo y habla, Elena. Agarrá y habla. ¿Porque estaba sacudiendo la cabeza? ¿Eh? Pero yo no los estoy amenazando a ustedes, le estoy haciendo una invitación para que a lo mejor ustedes después de acá salta a la fama. O viene ahí el móvil y lo está esperando cuando salga y lo lleva. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene el mismo costo la emisión? O sea, el hablar, el decir palabras buenas o malas. Qué preguntas tan elevadas que estoy haciendo yo, nadie las entiende, incapaz de... No. Si yo te hablo mal a vos, ¿vos me responderías bien? Bueno. Claro, no, pero no, lo que yo estoy haciendo, yo estoy hablando del costo de la emisión de las palabras. Esa es la pregunta. El costo de la emisión de las palabras para hablar. ¿Cuánto te cuesta hablar? ¿Y hablar mal? Entonces no cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo, ¿no? En la emisión. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál serían, ¿no es cierto?, la consecuencia o los resultados o las evidencias de una y de otra? ¿Piensa que es lo mismo, que va a tener los mismos resultados? ¿Saben que los cristianos, porque nosotros no éramos cristianos antes, yo no era cristiano, ¿usted nació cristiano ya, cristiana? ¿No? Bueno, ¿saben que los cristianos cuando nos convertimos, cuando conocemos a Cristo, pasamos a ser bilingües? No, bilingüe no es una raza exótica, no, poco conocida. ¿Eh? ¿Qué es bilingüe? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Ah, claro, que habla dos idiomas, bilingüe, bis de dos y lengua bilingüe. Para el que no entiende, porque tampoco es que usted tiene que saber todo lo que yo digo acá arriba. Tampoco yo tengo que saber todo lo que usted dice de ahí abajo. Entonces, nos convertimos en una especie rara. El mundo, este sistema en el mundo donde vivimos, tiene un solo lenguaje. ¿O no? ¿Cuál es? El de hablar mal, el de maldecir. Y no tiene problema. No tiene problemas, ¿no es cierto?, de tener que sujetar su lengua y domarla, como dice allí, o hablar mal. Le sale como le sale. Y habla. No tiene ningún problema. Ahora nosotros nos convertimos en lo que dije, ¿no? En bilingües.
nos dejamos el idioma que antes hablábamos y adquirimos un lenguaje evangélico o cristiano, si se puede. Entonces hablamos los dos. Entonces estamos siendo unos híbridos o unos mestizos. Mestizo, híbrido es una mezcla, ¿no? De dos cosas, dos semillas, dos razas. Y una cosa rara, ¿no? Y bíblicamente no es aceptable esto. Ahora, si queremos, yo quiero seguir siendo bendecido. Y más aún, yo quiero que mi descendencia sea bendecida. Porque hay promesas de Dios. Hay promesas de maldición y promesas de bendición. Según lo que nosotros vivamos, hagamos, digamos. Por ahí habrá escuchado decir usted que las palabras se las lleva el viento. Yo creo que no hay viento que se lleve las palabras. Porque cuando a usted le dicen una palabra o le sueltan o podemos, nunca sabemos nosotros, o no todas las veces sabemos los efectos de las palabras que hablamos. Pero que las palabras se las lleva el viento, ese es un cuento. Eso el diablo ha dicho para engañar a la gente, que hablen total las palabras las lleva el viento. Una palabra te cambia el día. Para bien o para mal. Te bendice o te maldice. Te levanta o te derriba. Una palabra. Entonces, ¿cuánto poder hay en las palabras? Y qué poco cuidado ponemos al hablar. Hablamos. Vamos a leer allí en la palabra, ¿no? Versículo 2, comenzamos de la carta del apóstol Santiago. Santiago 3:2 dice: es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. O sea, qué fácil es llegar a ser perfecto. Fíjate que hay una sola cosa nomás dice que tenemos que hacer. ¿Es fácil o no? Yo supongo que sí, que acá deben ser todo perfecto. Todos, ¿no? Porque dice, sí, cometemos errores. Pero, ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto. Las palabras, por las palabras que oímos, o por la palabra que hemos oído la palabra de Dios, hemos llegado a aceptar la propuesta de Dios y hemos sido salvados por la palabra. Hemos creído. Oramos a Dios, ¿no es cierto? Diciendo palabras. Muchas veces ya hemos sido sanados o nuestras oraciones han sido respondidas porque han llegado al trono de Dios.
Nuestras palabras son como semillas. Allí en las parábolas de Mateo 13, que hay varias, ¿no? Dice que el sembrador salió a sembrar. Y si bien se refiere literalmente, ¿no es cierto?, toma esta analogía para enseñarnos a sembrar la palabra. Ahora, dice que el sembrador sembró y cosechó. Cosechó al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso era literalmente el sembrador, pero acá estaba hablando de sembrar. El Señor salió a sembrar la palabra. Y nosotros sembramos la palabra. Allí en uno de los profetas menores, Dios le dice al pueblo de Israel: sembráis mucho y cosecháis poco. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás en esta tarea de la siembra? ¿Es abundante tu siembra y abundante tu cosecha? ¿Hay relación entre la cantidad de siembra y lo que se cosecha? ¿O sembrás mucho y cosechás poco? Porque es cierto que aquel dicho que se escribe por ahí, escriben con la mano y borran con el codo. O sea, debe haber una compatibilidad, un acuerdo. Hacer todo bien, no algunas cosas bien. Y en la carta de Santiago sigue diciendo, aquí pues, si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Me preguntaba también los otros días, ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué? O sea, ¿quién se beneficia de que tú seas cristiano? De que yo sea cristiano. ¿Para qué somos cristianos? ¿Estamos siendo lo que debemos ser? ¿O estamos siendo lo que Dios quiere que seamos? Ahora acá pone como ejemplo, ¿no?, como un caballo, un barco es dirigido, es manejado por un pequeño timón. Ahora la lengua, siendo un miembro tan pequeño, ¿cómo es que sea tan difícil manejarla? Controlarla. Y realmente la Escritura le otorga bastante, ¿no es cierto?, pasajes. Y si usted se lee en el libro de los Proverbios, hay mucho para aprender allí acerca de la lengua. Dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua.
Y a veces como que decimos, sí, no sé qué querrá decir, pero está ahí. Ni le prestamos demasiado atención. Pero hay una gran diferencia entre bendecir, bendecir y bendecir, y maldecir, maldecir y maldecir. Si la emisión, bien, es el mismo costo, los resultados son totalmente diferentes, opuestos. ¿Qué tan cuidadosos somos al hablar? Es muy severa la Escritura cuando habla acerca del cuidado que tenemos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, de hablar entre nosotros. Entre nosotros, de nosotros. Cosa horrible sería que hablar mal de nosotros contra los que no son de los nuestros, o con los que no son de los nuestros. O sea, con el sistema, con los de afuera. ¿Con cuánta facilidad hablamos de los demás, de nuestros hermanos, de nuestros líderes? Dios fue muy severo cuando hablaron de Moisés. Cuando Coré se rebeló contra Moisés, ¿no? Porque una palabra no es algo que se lleva al viento. Todo empieza con palabra. Y puede generar algo terrible. Una palabra levantás o matás, pero una palabra animás a un hermano o lo desanimás. Lo traes a la iglesia o lo apartás de la iglesia. Lo haces crecer en la fe o lo llenás de duda y temor, de desconfianza, de incertidumbre. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que abandonar del ser bilingüe. Tenemos que tener un solo lenguaje. Porque según la Escritura ya no somos ciudadanos de esta tierra. Y es aquí donde tenemos que abandonar lo que es terrenal. Ir disciplinándonos, como le decía al principio. Una vida ordenada, disciplinada. Hablando la palabra necesaria para edificar. Si me junto con el hermano, con la hermana, un grupo, un matrimonio. No, pero las cosas tendrían que ser así. No, el pastor está equivocado. Para mí, no, estuvo re mal. Con ese video que trajo los otros días del ROEG. Entonces, amados hermanos, dice la Escritura, y yo le leí los otros días, ahí que había leído Romero, dice que odiar al hermano es esta cosa terrible. El que no ama a su hermano, dice que está en tinieblas. O sea, pertenece al reino de las tinieblas y está con el diablo. Porque no está hablando el lenguaje que debería hablar. Tenemos que tener un lenguaje celestial, un lenguaje de bendición y no de las tinieblas. En estos días que hemos estado viendo esos videos que hablaban de la corte celestial, lo cual yo creo que es así, porque si no, por ahí no puede haber a veces tantas trabas. Para que los cristianos estemos en otro, soy parte, como decía Isaías, ay de mí, ¿no? Que viviendo yo en un pueblo de labios inmundos.
Entonces es tiempo de que reflexionemos, de que pensemos que nada de lo que yo haga incorrectamente es neutral, que no va a tener resultado. No. O sea, tiene un resultado, o es positivo o es negativo, es bueno o es malo, según. ¿Cuándo una mentira es mentira? ¿Eh? Mirá, filosofía ahí, Clara Quintero lo dijo. Claro, puede ser una pregunta muy ambigua esta, pero una mentira no es algo que alguien dice, ¿no?, desconociendo la verdad. La mentira la dice alguien que conoce la verdad y decide mentir. Entonces es muy claro. Es muy claro. Cuando mentimos. Sabemos lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué nos mueve? ¿Qué mueve? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué así? Mi señora por ahí habla mucho del temor a Dios. Y sin duda creo que no hay temor de Dios. Si los resultados de hablar mal o de hablar bien fuesen más inmediatos, seguramente que seríamos más cuidadosos. Dante Gebel predicaba una vez y decía, si no enseñaríamos en la iglesia que hay infierno, no sé cuántos vendrían. Si enseñamos de Dios y que no hay consecuencia para los pecadores, no sé cuántos vendrían a la iglesia. Simplemente por venir a alabar a Dios. Por tus palabras serás juzgado. Porque detrás de las palabras hay un poder, hay un sentir, hay una motivación. Porque nadie hace nada por nada. De la abundancia del corazón habla la boca. Antes que cualquier cosa, creo que el cuidado debe ser en lo que hablo. Hablar mal de alguien lo que yo hablo de otro está hablando más de mí que lo que yo hablo del otro. Esa es mi identidad. Con eso me estoy identificando. Que soy envidioso, celoso, que tengo temor, que tengo una baja autoestima. Habla de eso. No es de Dios.
Dice que el que dijere a su hermano fatuo, en estos días que hemos estado viendo esos videos de la corte celestial, siempre he escuchado muchas prédicas por ahí y algún complicado análisis e interpretación de ese texto allí en Mateo, donde el Señor le dice a Pedro, ¿no? Creo que es a Pedro, dice, y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Lo entiende usted a esto? ¿Quién entiende este versículo? ¿Quién lo interpreta? ¿Cómo lo toma? No, y acá estoy preguntando para que me respondan, deme su opinión. Hey, ¿no lean la Biblia ustedes? Bueno, ¿lo leyó ese versículo alguna vez? ¿Y cómo se entiende? Estamos en la lona. No hay quien me salve. ¿Quién podrá defenderme? Bien, allí una mano levantada. A ver, ¿algún otro exegeta? ¿Apologeta? Creo que todo lo que hacemos también en la tierra. Lo dijiste porque lo escuchaste a la señora que dijo. Claro. A ver los demás qué dicen. Como viste en la escuela, cuando estamos en el curso, lo mismo que ella, lo mismo que él dice. Es así. Siempre estos textos han sido vistos con un poco de reticencia, con cierto temor a buscarle alguna interpretación, por temor a llegar a caer en la práctica de la iglesia oficial, ¿no? Donde va el sacerdote y te dice, te perdono los pecados, ¿viste? ¿Alguno de ustedes que era católico? ¿Quién era católico hasta los huesos antes de venir acá? Pero, bueno, pero un practicante que iba al confesionario, yo no tengo más pálida idea porque nunca fui yo. Ah, ¿y cómo es eso? ¿Pero se dice todos los pecados o alguno nomás? Ah, se tiene que decir todo. Claro, esos son, eso no te quedan perdonados, ¿eh? Claro, entonces por temor a eso, ¿no es cierto? A que, bueno, el término atar y desatar tiene que ver precisamente con eso, con perdonar pecados, porque el perdonar es la idea de desatar, dejar ir. Por eso las palabras no es que son palabras. Porque hay ruptura, ¿no es cierto?, de alguna barrera espiritual cuando existe el perdón, cuando se da el perdón. Hay una sanidad. Muchas veces las personas son sanadas físicamente cuando han perdonado a alguien. Entonces, esta es la idea, ¿no? Y está bien lo que dijo Elena. Yo creo que esto es así, porque tenemos poder en las palabras, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte.
Y no es que lo maldigo, lo maldices o hablas mal y hizo 5 pasos y cae muerto. No se trata de eso. Puede que al final. Pero gran poder hay en las palabras. Entonces, personas que tienen autoridad son las que pueden atar, maldecir, lo atan. Hay poder en la persona que tiene autoridad, un líder hacia sus discípulos, un padre, una madre hacia sus hijos, el pastor, porque hay autoridad. Son personas que tienen autoridad, le ha sido dada autoridad por Dios. Por eso también dice el proverbio, si mal no recuerdo, 19:3, si mal no recuerdo, dice que la maldición sin causa nunca llega a destino, como gorrión en su vagar y golondrina sin nido, así la maldición sin causa nunca llega a destino. Entonces, yo de ninguna manera voy a hacer que Dios me retasee las bendiciones que tiene para mí por lo que usted pueda decir de mí. No porque yo tenga protector solar, como, ¿no? Es porque si no hay una causa, no hay una puerta abierta, pero usted no va a quedar sin causa. Porque usted no está hablando lo que es correcto. Porque la palabra de Dios dice: bendecid. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os persiguen. Entonces, con nuestras palabras quedamos atados. Que haya surtido efecto, no sé. Pero bendecid y no maldigáis. Porque acá Santiago dice: no puede salir de la misma fuente pero los cristianos como que no hay problema. Estamos más del lado del reino de las tinieblas, sirviendo al enemigo, bendiciendo a los hermanos, que en lugar de bendecirlos. Somos un cuerpo, dice la Escritura, y creo que lo somos. Somos todos hijos, fuimos todos comprados, o por lo menos es lo que yo creo. Yo no sé quién tiene el sello verdaderamente del Espíritu Santo. Yo puedo decir todos, y me encantaría que así fuese. Somos todos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cómo es que algún miembro disfunciona? Hay algo ahí que está totalmente cambiado, equivocado, tergiversado. No pertenece. Es como la lengua, dice allí, que está metida en un miembro pequeño, metido en el cuerpo, inflamado por el infierno. Así también pasa en la iglesia. Los que inflaman el cuerpo de Cristo con su lengua. Desatad, desatad. Estamos para desatar, para perdonar, para bendecir, para levantar. Yo no sé cuántos hay que oran por los cultos. Señor, dale habilidad a los músicos, Dios amado, que toquen música celestial, Padre, que tu fuego caiga sobre ellos, que realmente, Señor, tu gloria descienda cuando suban al escenario, Padre del cielo,
Dale al pastor, a la pastora, al que predique palabras de poder, palabras de sanidad, de bendición, Dios santo, que el culto no se termine, que Dios amado, tu gloria caiga, venga sobre nosotros, Señor, porque poder hay en ti, queremos algo diferente. Ahora, si lo tuyo es únicamente venir y esperar a ver qué hay hoy. Como esa pareja que vino el domingo, los amigos de Mariana y Pablo. ¿No? ¿Qué tendrá para decir esta predicadora? Pero le tapó la boca. Gloria a Dios. Entre otras cosas preciosas que dijo Romina, digo algo que yo había estado pensando durante la semana, ¿no? Y es cierto, o sea, hermano y hermana querida, este es tu tiempo. Este es tu tiempo de existencia terrenal. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy, ahora, van a estar para el siglo que viene? Entonces aprovecha este tiempo para hacer la obra que tenés que hacer, para manifestarte como hija, como hijo de Dios, con el poder de Dios. Y no importa que a lo mejor las cosas no te salgan como debieran, pero seguí. Porque esa es la siembra. Es lo que se cosechará al final. Este es tu tiempo, este es mi tiempo. Y no hay más después de esto. Y no sabemos si mañana vamos a estar. Los otros días me llama el vecino de enfrente, de casa, así cruzadito. Había estado jodido este hombre, bastante mal. Y le digo, pero vos tuviste COVID. Claro, dice, si por el COVID estuvo así. No, vieron que a muchos el COVID como que le pega una paliza bárbara. Y salen y después le agarra una pulmonía o en los riñones o algo, fuiste. ¿No? Es lo que ha pasado. No lo mata el COVID, pero lo deja medio enclenque. Y me dice, bueno, ahí me estaba comentando algo del auto que para eso me llamaba. Bueno, le digo, pero tenés que llevárselo a un buen mecánico de confianza. Sí, dice, tenía el mecánico de confianza, pero se murió. ¿Cuál se murió? El mecánico ahí que yo le llevaba al auto, dice, ¿qué le pasó? COVID. O sea, ¿y así cuánto hay? Fulano, no, COVID. ¿Y quién te garantiza vos que tenés hasta el promedio de vida? Hoy estamos y mañana no sabemos. Siempre ha sido así. Pero hoy parece que los riesgos son mayores. Y sin duda que esto es terrible, es de lo peor. Es satánico hasta las manos. Encima no te deja juntarte con tu familia. Entonces, hermano querido, este es tu tiempo. Como dijo Romina, este es tu tiempo. No desperdicies el tiempo sirviendo al enemigo, hablando lo que no debes, hiriendo en lugar de sanar. Lo mismo pasa con la lengua, es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno. Es una descripción natural, ¿no? Ahora, dice el apóstol Pablo que tenemos que decir la palabra que traiga bendición al oyente.
que dé ganas de volver a ser escuchada. Son tus palabras, mi hermana, mi hermano. Es lo que tú hablas, lo que enriquece tu vida, lo que enriquece tu familia, lo que enriquece tu iglesia. Es cómo tratas a los demás, cómo los consideras. Dice, está encendida por el infierno mismo. ¿Sabes qué? Lo que nosotros hablamos, que habla más de lo que nosotros decimos, eso debe ser como un instrumento de medición, un autodiagnóstico. Según lo que hablo, es lo que soy, es lo que tengo, es como estoy. Entonces, qué bueno que en esto podemos autodiagnosticarnos y que también pronosticarnos si no tomamos medidas urgentes. Porque por lo que hablamos, seremos justificados o seremos condenados. Dice, el hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, el 7. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. Cosa terrible esto, ¿no? ¿Qué realmente, qué mal que estamos los cristianos? Qué mal que estamos. Porque podemos venir acá y estar todos juntos en este lugar y cantar. Y hasta seguramente que voy y los saludo. Pero después, siempre nosotros hemos hablado acá acerca de los sentimientos, ¿no es cierto? La diferencia entre la obediencia y los sentimientos. No es que tenemos que obedecer por sentimiento, tenemos que obedecer por entendimiento, por convicción, porque conozco la verdad, porque sé lo que tengo que hacer. Por eso tengo que obedecerla, porque la conozco. Sienta o no sienta algo. Y sin duda que en la obediencia a la palabra de Dios vamos a sentir algo, porque no nos podemos desconectar. ¿Has sentido alguna vez el dolor de la traición? Muchas veces hemos leído acerca de la obra de Jesús allí en la cruz, y cuando servimos la cena se habla de que la noche en que Jesús, dice una de las versiones, fue traicionado. ¿Qué será? Hablamos de que, bueno, Jesús fue clavado en la cruz y allí los clavos en sus manos, en sus pies. Y sí, lo creemos y está bien. Pero no me genera nada. Ahí no tengo sentimientos para eso. Ahora yo digo, Señor, que no solamente pueda mi intelecto entender o poder leer esto. ¿El sentimiento cuál sería en ese caso?
¿Cuál sería el sentimiento para cuando leo esto de que Jesús fue clavado y allí los clavos en sus manos y sus pies? Para mí el sentimiento sería sentir el dolor en las manos y en los pies de los clavos. Entonces, debemos, ¿no es cierto?, alinearnos con lo que el Señor dice. Porque para esto fuimos llamados, para bendecir. Dice la Escritura aquí, que el versículo 9, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. Y como decía recién, esto es terrible. ¿Qué cosa más horrible, más terrible? Eso es jugar sucio, eso es traición. ¿Sabes quién te traiciona? Aquellos que han experimentado el dolor de la traición, no fue un desconocido o un poco conocido o alguien. No, el que te traiciona es el que te conoce, el que está cerca tuyo, el que conoce tus movimientos, al que vos le diste toda la confianza, al que ayudaste, que no tuviste reticencia para él, no tuviste reparos, no tenés una barrera levantada, una barrera defensiva, sino que estás abierto. Ese es el que te traiciona. El Señor dice, el que comía conmigo en mi plato, no fue un extraño. ¿Qué clase de hermanos estás siendo? Es cierto que por ahí hay hermanos que son algo difíciles, pero tenemos que amarlo. Es cierto que el pastor no predica todas las veces como vos quisieras. Pero tenés que bendecirlo. Tenés que bendecir la iglesia. Tenés que ser parte activa. Tenés que servir. Si tu vida le pertenece a Cristo, no puedes hacer lo que quieras. Entonces aquí cabe la pregunta que hice hace un rato. ¿Para qué eres cristiano entonces? ¿Para qué? Espigas vanas. ¿No? Entonces, maldecimos a los hombres y bendecimos a Dios. Esta carta, que ya la hemos estudiado hace varios años, Dios. No tengo problema con Dios. Yo bendigo a Dios, pero a mi hermano no. A este no lo aguanto. Entonces, ¿qué le estás diciendo a Dios? Dios, no estoy de acuerdo con este. Este es tu hijo, vos lo hiciste, lo salvaste o no, pero no lo aguanto. ¿A quién te estás enfrentando con esto? De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. A esta parte del versículo. No, porque el apóstol viene siendo bien claro, bien duro allí, diciendo lo que dice. Pero llega acá como que se desinfla, ¿viste? Sí. Hermanos míos, no debe ser esto así. ¿Sabes qué? Yo creo que era tal la impotencia de
del apóstol cuando estaba escribiendo esto era tal, ¿no? Que no le salió otra cosa que sea saludable, ¿no? Y no pudo de ninguna manera expresar lo que sentía en ese momento y dijo, hermano, no debe ser esto así. Ahora usted piense. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Bilingües, 2 idiomas. Hablamos el idioma del diablo, el idioma de Dios, el idioma del mundo, el idioma de la iglesia, de los evangelios. Somos híbridos, una raza, una clase que no se sabe lo que es. Los samaritanos eran una raza híbrida o mezclados, ¿no? Judíos y gentiles. No eran judíos, eran medio judíos y medio gentiles. Las mulas, ¿no? Un animal muy aguerrido para el trabajo, es el producto del burro y la yegua, ¿sale? La mula. Un animal que no se reproduce. ¿Lo qué es? No es ni caballo ni es burro. ¿Y acá? ¿Nosotros? ¿Con esto? ¿A qué nos parecemos? Creo que tenemos que definirnos. Decidámonos. Como Josué puso allí al pueblo en esa crisis de decisión. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, habla el lenguaje de Dios. Si Baal es Dios, entonces habla el lenguaje de Baal y seguí a Baal. Elías, sí, tenés razón, Josué, claro, pues yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero también ahí lo puso Josué al pueblo, ¿o no? En esa crisis de decisión. Claro, Elías allí a los profetas, ¿no? También le dijo, que parece que es algo... ¿En qué momento perdimos la brújula? Y se nos pegó, ¿no? O nunca hemos dejado la vieja forma de hablar. Ahora, si todavía sigo hablando como antes, y es tan fácil es hablar de otros. Primero nos sale la crítica y la maldición. Y capaz que si a lo mejor es como es. Ahora yo debo bendecirlo y hablar bien. De todos. De todos. Porque no está en mí el hablar mal. Dios me cambió. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. De una misma boca o de un mismo manantial no pueden brotar a la vez agua dulce y agua amarga. El agua que sale, que fluye de un manantial, es de una sola característica. ¿Es dulce o es amarga o es fría o es caliente? Así como una higuera no puede dar aceituna ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Entonces, hermanos míos, es como que aquí pone a los lectores de su carta en una decisión. Dice que no se puede. No puede.
¿Eres higo o eres aceituna? No sé qué serás. Pero no puede dar fruto que no sea el que corresponde a la naturaleza. Que según decimos tenemos, pero que no evidenciamos. La higuera da higos y el olivo da aceitunas. Y así debe ser. Y no puede el manantial. ¿Qué tipo de manantial estamos siendo? Hablé yo en más de una oportunidad acerca del manantial de agua viva, lo que significa el agua. Y hermanos queridos, diariamente tenemos que ir al Señor y autoevaluarnos con la palabra. Tenemos que anhelar lo que Cristo quiere que seamos, porque el precio que pagó es caro. Y no solamente para cambiarnos y que hablemos bien, sino para que vivamos la vida que Él planeó para nosotros. Porque como leía recién y le recité unos proverbios 16 o 19, no sé cuál de estos dos es, dice: el hombre por la necedad de su corazón le erra o erró el camino y después se enoja con Dios. Hermano querido, no tenemos justificativo delante de Dios cuando las cosas no salen. Antes de maldecir la luz, la oscuridad, enciende una vela. Es más fácil. Habla claridad. Muchas cosas se resolverán. Habrá luz en nuestro interior. Vamos a bendecir, porque para eso fuimos llamados. Será Dios complacido en lo que hacemos cuando obedecemos su palabra. Estaremos honrando al Dios del cielo, y aquel es el único que puede darme bendición. Aquel es el único que puede cambiar mi vida. Aquel es el único que me puede sacar de donde estoy y llevarme a donde Él desee llevarme. Cuando yo me rindo, me entrego para hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. Pero necesito el poder de Dios. Necesito acercarme a Dios. Porque mientras me mantenga lejos de Dios, tendré estas crisis o estas luchas y que en las cuales siempre caeré derrotado. Volveré a caer otra vez en lo mismo y otra vez y se convierte en un ciclo vicioso. Pero démoslo vuelta. Empecemos a tomar control, teniendo presente las Escrituras, la palabra del Dios vivo y verdadero. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora, si no sientes el poder de Dios en tu vida, seguramente que lo has entristecido al Espíritu Santo de Dios. Porque no has obedecido lo que has entendido que tenía que hacer. Pero si nos volvemos, Dios está esperando para enriquecernos con su bendición y hacernos vivir a pleno. Porque el costo que pagó Cristo es mucho. Porque te ama. Porque nos ama. Porque compró un pueblo para sí, para prepararlo. Para que cuando ese día glorioso Él decida levantarnos de donde estemos, se concretará el sueño de Dios. Por esa esperanza viva que tenemos, abstengámonos de decir lo que no debe. Y esforcémonos por bendecir.
y se tornará esto como un hábito, imposible que me salgan palabras deshonestas, sino las necesarias. Las necesarias para edificar mi vida y la vida de los demás, porque fuimos llamados para eso. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, vayamos detrás del ideal que Dios tiene preparado. Quiere que vivamos, que seamos un pueblo diferente, que vive y habla y se goza y canta y realiza actos del cielo, porque no somos de acá. Amén. Gloria al Señor. Oramos. Oh Dios. Oh Dios mío, Dios mío. Padre de gloria, Dios de misericordia. Necesitamos, oh Dios, cada día tu asistencia. Señor, ir a tus pies, Dios. Señor, y perdónanos porque realmente te conviertes, Dios, en nuestro servidor. Porque todos los días, Señor amado, tenés que perdonarnos, tenés que limpiarnos. No puede ser esto, oh Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que no te demos tanto trabajo y que cada día, Señor, tengas que limpiarnos y parece que nuestro deleite es ensuciarnos en el fango del abominable cosa que se llama pecado y que tanto tú detestas. Oh Dios, derrama, Dios amado, sobre tu pueblo el poder de la resurrección de Jesucristo para vivir vidas victoriosas en el nombre de Jesús. Controlar la lengua, Señor, y de esta manera controlar todo nuestro cuerpo, Señor, utilizándola, Señor amado, según el cambio que has hecho en nuestras vidas para bendecir, levantar, Señor amado, plantar, arrancar, según la necesidad, oh Dios amado, bendecir a los hijos, bendecir al esposo, a la esposa, a la iglesia, a los vecinos, la nación, el gobierno, Señor amado, los ingresos, Dios, que tengamos en nuestra casa, Señor, necesita que lo bendigamos, Señor, y seamos agradecidos, oh Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, deseo que seamos una iglesia victoriosa, poderosa, que tiene un solo lenguaje, Señor, y es el lenguaje del cielo, Padre Santo. Bendito eres, Señor amado. Quita de nuestras vidas, Señor, palabras deshonestas, las que no edifican, Señor amado, en el nombre de Jesús. Trabaja con nuestro cerebro, Dios amado, en el poderoso nombre de Jesús, Dios del cielo y de la tierra. Padre, gracias porque tienes misericordia, porque una vez más nos perdonas, Santo, y nos recibes, Señor amado, para darnos esa autoridad, Dios amado, que muchas veces perdemos, Dios amado, por abrir la boca de una manera irresponsable, Señor. Devuélvenos, Padre Santo, la autoridad para hablar, para echar fuera demonios, Señor, en el nombre de Jesús, para sanar enfermos, oh Dios amado, para convencer de pecado, de justicia y de juicio por la acción poderosa de tu Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el pueblo. Gracias, Señor amado, en el nombre bendito de Jesús. Acompáñanos. Amén, amén y amén.